A ver, si alguien me puede decir si se escucha. Sí, bien, sí se escucha. Sí, se escucha, Miss. Gracias, gracias, gracias. Sí, Miss. Muy bien, entonces empezamos. Vamos a dar inicio a esta clase. Estoy compartiendo aquí la diapositiva. Espero que se vea la diapositiva. Orígenes de la psicología, bases biológicas del comportamiento. Antes de empezar con la clase, les hago algunas precisiones. Los temas que se desarrollan en clase, algunos de ellos son bastante complejos. Como tienen 2 horas conmigo, por ejemplo, en esta mañana que finalmente la culminamos ya en la tarde hasta la 1:30, vamos a hacerlo con un breve intermedio para que no se saturen de información, ¿ok? Entonces, primero vemos solamente una parte. Yo les aviso en qué momento hacemos un pequeño intermedio para poder continuar con la segunda, que es bases biológicas del comportamiento. Entonces, solo vemos por ahora orígenes de la psicología. Siempre es importante la participación, no necesariamente tiene que ser pues por escrito, más práctico es activando el micrófono para poder responder a alguna consulta que se tenga que hacer. Espero que saquen el mejor provecho de estas clases de psicología que tienen una doble función. La primera, obviamente, prepararlos para su examen, y la segunda, prepararlos para la vida, porque la psicología, pues, es un curso de acompañamiento a las personas para que tengan una mejor calidad de vida desde el punto de vista intelectual, psicológico, en líneas generales, ¿no? Primero hay una pregunta, dice, ¿cuándo debo ir al psicólogo? Se puede ir por diversos motivos, ¿no? Un examen vocacional, problemas emocionales, depresiones, ansiedades. Muy bien. Entonces vamos viendo primero cómo empieza la psicología, que seguramente ya a ustedes les han explicado en sus colegios, tienen una base que les sirve para continuar con el curso y hacerlo tal vez más detallado. No digo más complejo, porque no se trata de hacer cosas complejas, sino más bien conocer un poco más de cada cosa que se ve en este curso. Retrocediendo en la historia, vemos, por ejemplo, que ya desde los tiempos de los filósofos griegos como Aristóteles, se tenía una idea de la psicología pensando básicamente en el alma, ¿no? Que ya ustedes cuántas veces les habrán recordado esto, ¿no? Que así empieza el cuestionamiento, la investigación por saber qué sucedía en ese mundo interno, ¿no? Que uno tiene. Bueno, pues la explicación era sencilla, ¿no? Sientes alegría, sientes pena, tienes vergüenza, te preocupas por algo, porque tienes alma, tienes un alma. Entonces tu alma es la que te da vida. Y cuando tú mueres, el alma sale
como un vaporcito, ¿no? Entonces así empieza la idea, ¿no? El alma. Inclusive no como vaporcito, sino simplemente como algo que no se ve, pero que se siente, ¿no? El alma, que es una entidad que maneja nuestra parte sentimental y por otro lado nuestra parte racional. Es decir, en otras palabras, cuando razonamos, está el alma ahí trabajando con nosotros. Cuando sentimos, también está ahí el alma. Pero como el tiempo pasa y las personas también, las nuevas personas que llegaron cuestionaron esta idea, ¿no? Siempre el conocimiento va renovándose en la medida que llegan nuevas generaciones, ¿no? Ya más adelante, René Descartes o Descartes, como es su nombre original, pues ya pasa de los conceptos de alma a mente. Finalmente se acuña este término, ¿no? Se introduce el término mente. Esto tiene ya su sede, incluso dice, no, ahí en el cerebro hay un lugar y en ese lugar está la mente. Bueno, se sigue avanzando en el tiempo y más adelante Locke habla que efectivamente lo que tenemos no es alma sino mente, pero que esa mente es como una especie de pizarra en blanco. Bueno, él lo dice en italiano, tabula rasa, ¿no? O en latín, tabla en blanco, ¿no? ¿Y por qué utiliza la palabra tabla? Porque antiguamente los estudiantes escribían sobre tablillas, no sobre cuadernos. No hacían sus apuntes pues en una libretita, sino que tenían unas tablitas sobre las que se escribía, ¿no? Con un punzón metálico. Entonces, Locke dice, justamente la mente es así, como una tablilla en blanco donde cada día vamos escribiendo sobre la base de nuestras experiencias. Y así llegamos a un momento donde ya alcanzamos la madurez. Entonces nuestra mente está madura. Miren cómo iban cambiando las ideas, ¿no? Sigue pasando el tiempo y llega un momento donde alguien ya dice, la mente tiene su lugar, no es que está ahí como algo abstracto, que no se entiende simplemente porque existe, pero no es que hay una glándula. Sí hay, tiene sus lugares. Por ejemplo, la vergüenza tiene su lugar, el odio tiene su lugar, la cólera tiene también su lugar dentro del cerebro. Y a eso se le llamó la frenología. Es decir, se pensaba que todos los sentimientos, emociones y conocimientos tenían una serie de cajitas, ¿no? Como cajitas donde estaban ahí, bien repartidos. Entonces decía, si tú tienes la zona de la inteligencia bien grande, eres muy inteligente, pues. Miren cómo iba evolucionando el conocimiento. No es que este conocimiento no sirva, al revés, son las raíces que dan lugar a este árbol hermoso que es la psicología moderna. Luego hemos pasado ya pues a la psicofísica, donde se concentra el investigador en el cerebro. Miren cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y relaciona los reflejos de la persona con alguna zona específica cerebral. Y así dicen, ¿no? Si tú te asustas, abres los ojos, así como una sorpresa, eso quiere decir que en tu cerebro hay una zona que está reaccionando de esa manera. Si reacciona rápido, eres una persona que ha desarrollado altamente ese sector. Si tú reaccionas de manera lenta, no ha madurado esa zona.
Es decir, se relacionaba lo psicológico con lo físico. Y así, ¿no? Miren cuántas ideas, alguien puede decir ideas locas, ¿no? Pero es que todo empieza así. Algunos dicen, pero ¿cómo se le ocurrió, no, que la psicología estudiaba el alma, ¿no? Pero es que así se empezó. Más bien, qué interesante que algún filósofo griego puso su atención en ese mundo interno que tenemos, ¿no? Y así, etimológicamente, ahora ya se conceptualiza a la psicología, como vemos acá, ¿no? Alma, en este caso un tratado, un estudio, que es el nacimiento ya de la psicología como ciencia, ¿no? Psique, ¿no? Palabra griega, psique, alma, logos, tratado, estudio, conocimiento. Entonces empieza así, ¿no? Como un tratado o un estudio del alma. Pero más adelante, ya en 1879, Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental. ¿Qué significa psicología experimental? Esa que ahora conocemos, ¿no? Cuando vemos un psicólogo con los pericotitos en una jaula que le da la lechuguita y lo refuerza, etc., ¿no? Es decir, hacer experimentos para ver cómo reacciona, ¿no? Ese ser vivo. Entonces ¿qué quería Wilhelm Wundt? Medir algunas reacciones psicológicas. Pero él no decía medir reacciones psicológicas, sino decía medir los átomos de la mente. Miren ustedes cómo se imaginaba esta persona, ¿no? O sea, la mente como formada por átomos. Y esos átomos había que medirlos. ¿Cómo lo medía? ¿Con una prueba psicológica o con una medición sencilla todavía? No una prueba psicológica como las que existen comúnmente, ¿no? Y así surgieron escuelas psicológicas. ¿Qué son las escuelas psicológicas? Son grupos de psicólogos que tienen una misma idea. Por ejemplo, la escuela estructuralista. ¿Cuáles son las ideas de esta escuela psicológica? Tratan de estudiar la conciencia y dicen que la conciencia tiene una estructura. Por otro lado, hacen lo que se llama la introspección experimental, es decir, meditar un poco acerca de nosotros mismos. Y de esta manera utilizan ya una metodología, todo un orden sistemático. Por eso se dice que el estructuralismo dio un estatus científico a la psicología, porque ya no se estudiaba así, pues, al tuntún, no, bueno, por aquí, más allá, vemos, no, ya había un método, ¿no? Hacemos este experimento, analizamos los resultados y luego interpretamos los resultados, ¿no? Y había un orden. Luego surgió otra escuela psicológica, es decir, otro grupo de psicólogos que compartían una idea distinta. Los funcionalistas. Por ejemplo, ahí tienen a John Dewey, que dice él, básicamente, el estudio debe centrarse en la conciencia y hay que estudiar las funciones que tiene esa conciencia. ¿Okay? Debemos ver también para qué sirve ese mundo psicológico, ¿no? ¿Cuál es el sentido utilitario, ¿no? ¿Cuál es la función y con qué nos ayuda? Y así poco a poco fueron creando, pues, los test psicológicos, las pruebas psicológicas, ¿no? Porque se quería medir aquel nivel emotivo que uno podía tener, aquel nivel de sentimientos o de razón. Pero hubieron más escuelas psicológicas todavía. Por ejemplo, ahí tienen ustedes la reflexología.
En esto fue pionero el conocidísimo Pavlov, ¿no? ¿Se acuerdan el del experimento del perrito, la campanita, la salivación del perro? Bueno, lo que él medía básicamente, o lo que le interesaba, eran las reacciones de los reflejos que tenemos, ¿no? ¿Por qué reaccionamos de una manera y no de otra ante un estímulo? Y esa reacción hay que medirla. Vamos a utilizar algunos condicionamientos, un ruido, un alimento, una canción, algo que estimule. Y luego medimos y vemos qué tipo de respuesta da esa persona. Obviamente en los tiempos de Iván Pablo se trabajaba con animalitos, ¿no? Para, digamos, de alguna manera no perjudicar al ser humano. Ustedes saben que siempre en ciencia antiguamente se ha trabajado así, ¿no? En biología, en zoología, ¿no? Siempre se ha utilizado a los animalitos. Y bueno, ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Ya no se necesitan muchos seres vivos, animalitos, pericotitos, para hacer experimentos, sino que se utilizan simulaciones, ¿no? Es decir, elementos artificiales, ¿no? Hasta en medicina se utilizan ahora simuladores, ¿no? Electrónicos. Luego, otra escuela psicológica es el conductismo. Es bien conocido también. Y ahí tenemos a Watson como el gran y primer representante, porque luego vinieron otros, ¿no? Como Skinner. Y los conductistas dicen lo siguiente: a nosotros no nos interesa qué cosa hay adentro del cerebro, que ahí está dentro la zona de tal cosa. No, no, no. Los conductistas dicen, a nosotros nos interesa ver por fuera a la persona, qué hace, qué dice, cómo reacciona. Eso nada más. Por eso dicen, nosotros observamos. La experimentación es objetiva. Entonces critican a la introspección. ¿Por qué? Porque dicen, nada de estar pensando, meditando, que mi mundo interno no. Conductistas dicen, yo digo lo que tiene la persona por lo que veo. ¿Está llorando? Eso es lo que debo yo estudiar y analizar. Se ríe mucho, eso me interesa. No escarbar dentro del cerebro qué cosa hay. Miren, esa diferencia de las escuelas psicológicas, ¿no? Por supuesto que surgieron más. Por ejemplo, la Gestalt o Gestalt, cuyo principal representante es otro alemán, Wertheimer. Él habla de una observación fenomenológica, es decir, ver hechos concretos que suceden en el ambiente. Y estableció una serie de leyes que ya las vamos a ir viendo bien detalladamente más adelante. Pero por ahora, solamente tener presente que ellos juzgaban las cosas, por ejemplo, por las formas, ¿no? Fondo, forma. Tú me escuchas, tú eres el centro. Lo demás no existe o está borroso. Fondo, forma. Lo vamos a estudiar más detalladamente. Y luego viene pues el psicoanálisis, tan conocido por este señor que no fue psicólogo, Sigmund Freud. Muchos creen que fue psicólogo, ¿no? Un médico, que le interesó bastante el mundo del sistema nervioso, ¿no? Entonces él decía, aquí lo que existe es el inconsciente, eso que nosotros no percibimos, pero que está ahí en algún lugar de nuestro ser. Y él fundó pues la psicoterapia, donde trabajaba con asociaciones libres, que significa poner en un diván a una persona y que vaya diciendo todo lo que se le ocurre. Y él va escribiendo. Se hizo bien popular esta escuela. Y hasta ahora, cuando ustedes quieren la imagen de un psicólogo, Google o cualquier otro buscador le va a arrojar imágenes de un señor con un mandil blanco, no sé para qué usa un mandil blanco, y sentadito al lado de una persona que se supone es un paciente,
Y el paciente está, hable, y él está con su tablita, ¿no? Anotando. Eso ya no existe. Eso en algún momento tuvo su apogeo, ¿no? Eso fue o es el psicoanálisis, ¿no? Mucho se hablaba del inconsciente, pero el psicoanálisis ha sido superado por otras escuelas que han aplicado otros criterios científicos, ¿no? También el enfoque psicodinámico, ¿no? Que estudia básicamente el entorno de la persona, la sociedad, la cultura. Eso dice que es lo que influye, para bien o para mal, en la psique de la persona. Miren qué distinto, ¿no? Escuela conductista, básicamente el enfoque conductista, aquí estamos viendo escuelas, aquí entramos ya en enfoques. ¿Qué es un enfoque? Es una forma de aplicar la psicología. Ya no es un grupo de personas que piensan lo mismo cuando hablamos de una escuela psicológica. Un enfoque es la forma como aplicamos la psicología para un tratamiento, para una evaluación intelectual, etc. Entonces, los enfoques psicológicos son métodos de análisis del mundo intelectual, del mundo sensorial de la persona. Y ahí en esos métodos o enfoques tenemos el enfoque psicodinámico, donde, como les decía, se estudian los factores socioculturales y cómo influyen en el bienestar de la persona o en el malestar de la persona también. Por otro lado, tenemos pues el enfoque conductista, es decir, cómo manejan sus tratamientos a través de la modificación de la conducta. ¿Cómo se modifica la conducta? Con castigos, con premios, con regalos, con refuerzos. Miren cómo cambia la estrategia, ¿no? del tratamiento psicológico que se da. Bueno, esto es historia todavía, ¿no? No estamos hablando de tiempos actuales. Todavía esto es historia. Otro enfoque psicológico, es decir, otra forma de aplicar la psicología, es el enfoque humanista. ¿Y cuál es la característica del enfoque humanista cuyo representante es, por ejemplo, Abraham Maslow o este señor Carl Rogers? Bueno, ellos dicen algo muy distinto a los demás. Dicen, nosotros no tenemos por qué estar preocupándonos de los traumas, de los miedos de la persona. A nosotros nos interesa desarrollar el potencial del ser humano, que se autorrealice, que satisfaga sus necesidades. Entonces, miren el enfoque distinto, ¿no? Uno puede decir, sí, pero estos señores están equivocados. Tal vez sí, tal vez no. Podemos debatir sobre eso, pero ese era su enfoque, ¿no? No tenemos que estar pensando que el complejo de esta persona, la ansiedad, no. Vamos a que la persona se desarrolle todo lo que se pueda como un ser humano, que sea autorrealizada, que satisfaga sus expectativas, que logre ser alguien en la vida, como dicen algunos, ¿no? Luego ya viene un enfoque más complejo. Este sí, un enfoque complejo, porque tomó como modelo prácticamente lo que ahora conocemos como una computadora, ¿no? Es decir, hay percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento. Percepción, los sensores, ¿no? Atención, la concentración que uno puede poner, ¿no?, en el manejo de algo. La memoria, ya se entiende, ¿no?, cuando hablamos de memoria, almacenamiento de información a corto plazo o a largo plazo. El lenguaje, la comunicación que ejercemos cuando queremos dar a conocer
nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, nuestras pasiones, nuestras emociones. Ahí tenemos pues a Piaget, Bandura, Brunner y Ausubel, el enfoque cognitivista. Como pueden ver, cognitivista viene del término conocer, conocer, es decir, básicamente se apoyan ellos en el conocimiento, ¿no? Dicen, la conducta de la persona depende de qué? De sus procesos cognitivos, es decir, procesos mentales por medio de los cuales interactuamos con el mundo. Eso es. Y ya entramos cada vez más a enfoques mucho más complejos. Por ejemplo, ya aquí ven en pantalla solo un enfoque, ya no 2, 3 que se ponen, sino uno, porque es complejo. Este enfoque psicológico es el biopsicológico. Combina el mundo mental con el mundo orgánico. Y aquí surgen pues las neurociencias. Las neurociencias, ciencias que estudian el sistema nervioso. Entonces, las conductas son explicadas en este enfoque a través de el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, que en algunos lugares ahora ya se le llama sistema cerebral. Sí, ya hay nuevos estudios, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres conocer los sentimientos de una persona? Ah, pues ábrele el cerebro, mira ahí con tu microscopio electrónico, ver qué neuronas están moviéndose, qué sinapsis están ocurriendo, ¿no? Oiga, dice, pero eso es algo medio loco. Así se empieza. Actualmente ya se detecta, ¿no? ¿Dónde está la zona de la memoria, la zona de la audición, ¿no? Y se puede ver un cerebro, ¿no? En tiempo real, cómo va funcionando, generando ondas eléctricas. Entonces, con todos estos estudios ya se puede hablar de la psicología con una definición distinta. Y aquí la tienen ustedes. Ciencia que estudia los procesos mentales. Ciencia, es decir, ahora ya hablamos de un contenido que se estudia a través de un método experimental, no experimental, dependiendo del diseño. Ciencia que estudia los procesos mentales, ya sea conscientes o inconscientes, es decir, ya sea que nos demos cuenta o que no nos demos cuenta. Hay cosas que hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Y alguien nos dice, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué he hecho qué? ¿No te das cuenta de lo que has dicho? No, has dicho tal cosa. Me has insultado. Por ejemplo, ¿no? Eso se llama acto fallido, ¿no? Por decir una cosa, sueltas otra. Dice, y alguien te hace ver y dice, uy, ya metí la pata. Lo insulté sin querer. Pero bueno, el mundo inconsciente a veces traiciona, ¿no? Entonces, la psicología actual tiene esa definición bien importante. Ciencia que estudia los procesos mentales, pero no solo los procesos mentales, sino el comportamiento. ¿Cuál es la diferencia? Los procesos mentales constantemente están elaborándose a nivel cortical, es decir, a nivel cerebral, a nivel de la corteza en algunas áreas, ¿no? Y así va produciéndose todo ese proceso cognitivo. Pero por otro lado está el comportamiento, es decir, cómo actuamos a cada instante de nuestra vida, ¿no? Cómo actuamos, qué gestos hacemos, cómo miramos, cómo caminamos, qué hacemos a lo largo del día y de la noche, ¿no? Entonces la ciencia de la psicología estudia pues todos esos procesos mentales y esa cadena de comportamientos que vamos
generando en cada instante de nuestras vidas. Muy bien. Espero que hasta ahí la cosa vaya siendo clara. Y bueno, vamos ahora a ver las áreas que tiene la psicología. Tienen, por ejemplo, la psicología básica y la psicología aplicada. Básicamente esos dos, ¿ok? Psicología básica, la que se encarga de investigar, de producir nuevos conocimientos. Y la aplicada, esa que se usa con un fin. ¿Con qué fin? Depende, ¿no? Y ahí les han puesto un círculo con varios sectores, varias tajadas en colores. Porque la psicología aplicada puede, pues, por ejemplo, encargarse de problemas sentimentales, emotivos, ¿no? Y ahí está la psicología clínica. Por otro lado, puede ocuparse también de dificultades en el aprendizaje. Y ahí está la psicología educativa. Por otro lado, puede estudiar casos de problemas laborales, malas relaciones en una institución, y ahí está la psicología organizacional. Puede estudiar también problemas sociales, conflictos que pueden darse a nivel de la sociedad, y ahí está la psicología social. Y por supuesto que no son todas, hay muchas más, pero aquí les están mostrando las principales, ¿no? Si alguien de ustedes recuerda alguna otra psicología, la puede mencionar, ¿no? Tienen ustedes clínica, educativa, organizacional, social, pero alguien puede decir, yo conozco o he escuchado por ahí psicología forense, ¿sí? También hay, ¿no? Estudia, digamos, los móviles que tuvo la persona para cometer un delito, por ejemplo, ¿no? Psicología forense. Entonces, hay muchas, entre comillas, psicologías, ¿no? Dependiendo qué cosa se va a estudiar, ¿no? Por ejemplo, también hay psicología familiar o de pareja, ¿no? Que exclusivamente se encarga de tratar problemas entre los esposos, por ejemplo, malas relaciones en el hogar, exclusivamente para eso, ¿no? Psicología sexual también, ¿no? Entonces, miren que la psicología es bien amplia, tiene muchas aplicaciones. Y bueno, llegamos ya a los métodos. ¿Cómo se investiga en psicología? Por un lado, está la forma de investigar de manera descriptiva. ¿Y qué es eso? Simplemente decir cómo son las cosas, ¿no? Observas, miras y dices, la persona se levanta tarde, se levanta deprimida, no quiere bañarse, no quiere estudiar, dice que mejor estaría muerto, etcétera, etcétera. Estudio descriptivo, estudio de caso, ¿no? Por ejemplo, encuestas, observaciones, y de eso se trata la psicología cuando solamente es descriptiva. Ese es el método que tiene, por ejemplo, cuando quiere observar algún problema, simplemente es como que toma una foto. ¿Qué vemos en la foto? Vemos esto, esto, esto. No te dice por qué, simplemente te da el hecho concreto. Mientras que la correlacional ya es distinta. ¿Cuál es la diferencia con la descriptiva? La correlacional compara dos hechos. Por ejemplo, a ver, vamos a pensar en alto costo de vida, mayor estrés, mayor ansiedad. Bajo costo de vida, menos estrés, menos ansiedad. ¿Qué estás haciendo? Correlacionando, ¿no? Comparando. Cuando sube por acá uno, sube el otro. ¿Cómo se le llama a esas cosas que suben o bajan? Variables.
Ya desde ahora les voy dando ese dato, ¿no? ¿Por qué variable? Porque varía, ¿no? A veces sube, baja, ¿no? Depende de cómo influye lo otro, ¿no? Por ejemplo, puede ser al revés también. A mayor volumen de la música, menos satisfacción. A menor volumen de la música, más satisfacción. Hay una correlación inversa. Mientras uno sube, el otro baja. Entonces es todo un mundo en la investigación, ¿no? Simplemente les he dado esto como muestra. Muy bien. Entonces, después de haber visto estos casos, descriptivo y correlacional, vamos a ver aquí cómo se aplica el método experimental. Se utilizan las variables, como les decía, ¿no? Donde uno es la causa y el otro es el efecto, ¿ok? Uno es la causa y el otro es el efecto. Variable independiente, ¿no? ¿A qué se le llama variable independiente? A ver, un momentito. Muy bien. Mi garganta está programada para 1 hora. La reprogramaré para la segunda hora. Justamente, casi a la hora ya, la garganta un poco como que me dice stop. Pero bueno, ya vamos a hacer un breve intermedio. Entonces, método de investigación en psicología tenemos básicamente el método experimental, es decir, aquel que se manipula variables. Por ejemplo, ¿no? Programa, dice ahí, de relajación. ¿Para qué? Para que baje la ansiedad. Variable independiente, programa de relajación. Variable dependiente, reducción de la ansiedad. Uno es causa y el otro es efecto. Si el programa de relajación es bueno, pues va a haber una buena reducción de la ansiedad. Si el programa es más o menos, no digamos malo, también va a afectar al nivel de ansiedad, no bajará mucho. Si el programa es malo, la ansiedad va a mantenerse como está, hasta puede dispararse, ¿no? Entonces, de eso se trata la investigación, ver qué sucede. Por eso los grandes investigadores hemos sido muy curiosos de pequeños, ¿no? Nos interesa saber, ¿y por qué se cae esto? ¿Por qué huele así tan feo? ¿Por qué tiene ese color? ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se prende? Y en este caso es algo más complejo porque se estudia el cerebro humano, la mente humana, y eso es bien complejo. Por eso ustedes verán, o no sé si se han enterado, que hay muchísimas, pero millones de publicaciones en campos concretos como biología, por ejemplo, ciencias puras, laboratorios, pero no hay tantas investigaciones así, millones. Hay, pero no en esa cantidad en el campo de la educación y la psicología, porque es más complejo, pues. No es igual a que estudies la hojita de una planta, a que estudies la mente del ser humano, ¿no? Sumamente compleja. Un día te dice una cosa, al día siguiente te dice, no, yo no te dije eso. Oye, pero si me has dicho, no, yo nunca te he dicho eso. Ay, Dios mío, qué difícil es estudiar al ser humano y que otro ser humano lo haga, ¿no? Entonces, por eso vemos, ¿no?
los premios Nobel en física, en ciencia, por supuesto, porque pueden experimentar cuantas veces quieran. Ah, se me malogró la hojita, arranco otra hojita, pues y me pongo al microscopio a mirar, ¿no? Pero hace eso con un ser humano, pues, te denuncia. ¿Cómo usted a cada momento me va a decir que resuelve esta prueba? Ya la resolví, señor psicólogo. Usted quiere otra vez, usted me odia. Uf, terrible. Estudiar al ser humano es bien difícil. Entonces, regresando al tema, vemos que una cosa causa la otra. A eso se llama variables. ¿Con quiénes se trabaja? Con seres humanos, grupos. Y hay dos tipos de grupos. Uno que se llama el grupo de control, al que no se le aplica tratamiento. ¿Para qué sirve entonces? Para compararlo con el que sí se va a aplicar un tratamiento, es decir, el grupo experimental. Le aplicas la terapia, el programa de relajación, ¿no? En el caso de un médico sería, pues le da su pastilla, ¿no? ¿Quieres ver cómo le va? Se enferma más, se te muere, así, sano, mejora. No se puede jugar con el ser humano así nomás, no puedes trabajar como lo haces en otros campos del conocimiento, ¿no? Como ya les decía, no puedes estudiar pues algo de la naturaleza. Bueno, ese saca otra plantita, ¿no? Se rompió, uy, se malogró, uy, se quemó. Bueno, cojo otra, ¿no? Y entonces vas publicando muchos artículos, pues, porque es fácil. A ver, pues con el ser humano aplica eso. No se puede. Bien complejo. A veces el ser humano no se deja estudiar. Dice, no quiero. Pero ¿cómo lo voy a ayudar, señora, a usted si no me quiere contar cómo trata usted a su hijo? ¿Para qué quiere saber eso usted? Para ayudarlo, señor. No, esas cosas son muy personales. A usted no le puede decir esas cosas. De repente voy donde el cura, me confieso, pero a usted no lo conozco. O sea, es bien complejo el estudio del ser humano. Por eso es que los métodos de investigación tienen que ser muy bien preparados para que finalmente surja un buen resultado y podamos ayudar a esa persona que fue justamente por ayuda, como por ejemplo ustedes van a un consultorio psicológico por un problema y les cuesta, y les es muy difícil decirles su secreto, ¿no? Se bloquean. Dicen, no me acuerdo. Dice, no, sí te acuerdas, lo que pasa es que no lo quieres decir. Entonces no es lo mismo, pues, ¿no? Estudiar, pues, una planta, como decía, ¿no? Entonces, hasta ahí esta primera parte. Ya luego entraremos a todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Obviamente, quienes van a estudiar o quieren ingresar a carreras como ciencia de la salud, que también está ahí psicología clínica, por ejemplo, van a ver con mayor detalle este tipo de información que se les va a dar. Entonces, hacemos un alto, unos 2 a 3 minutitos, para poder retomar con ímpetu esta segunda parte.
Muy bien. Continuemos. Ya entramos entonces ahora a sistema nervioso, la parte orgánica de este mundo psicológico. Qué maravilla, ¿no? Encontrar dónde está el eje, el centro de todo esto que se genera con conductas, el hecho de hablar, el hecho de reírnos, conversar, soñar, ¿no? Entonces, básicamente, pues ya todos sabemos, ustedes han estudiado, ¿no? Básicamente la neurona, ¿no? Elemento básico, célula que genera información. Otros dicen que no solo genera información, sino que computa información. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? Que las neuronas no solamente transmiten un dato, sino que lo procesan. En la medida que repiten un mismo dato, ya se saltean, ¿no? Dicen suma 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1, 3. Ya la próxima no van a estar haciendo ese proceso, ¿no? Simplemente computan, ¿no? Es decir, aplican bloques de información. Esos estudios básicamente se empezaron con el surgimiento de las neurociencias, ¿no? Entonces ahí vemos pues cómo las neuronas con esa forma que tienen, ¿no? Como una arañita en un lado, con su eje en el otro lado, sus dendritas, su axón, ¿no? Sus terminales, para establecer las conexiones llamadas, si recuerdan, sinapsis, ¿no? Sinapsis. Ya lo vamos a ir viendo al detalle, ¿no? Entonces, la neurona, pues, está como flotando en una especie de caldo, un caldo saladito llamado neurotransmisores. Ahí están los jugos, ¿no? Diversos neurotransmisores, ¿no? Que aceleran algunas reacciones o retardan algunas reacciones. Son como catalizadores, ¿no? Y ahí están las neuroglías. Entonces ahí vemos neuroglías que son células que también están en la zona cerebral, pero que no cumplen una función de enviar información, sino simplemente cumplen una función de sostén, de almacenaje, de protección de las células. No participan en la sinapsis, las neuroglías. Son células cuya función es simplemente mantener en su lugar las neuronas, protegerlas, ¿no? Pero cada cosa tiene su función. Y básicamente, para no confundir, vamos a decir que las neuronas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las neuronas motoras generan movimiento y las neuronas sensoriales que generan sensaciones. ¿Qué tipo de sensaciones? Olor, gusto, tacto, visión, etcétera, ¿no? Audición. Y las motoras, pues, movimiento, ¿no? Diversos movimientos que realiza la persona y que, por ejemplo, en el caso que hay un problema a ese nivel, pues la persona puede quedar paralizada, ¿no? Entonces, como que las neuronas se han especializado, unas llevando información sensorial y otras llevando información motora. Motora que genera movimiento, sensora que genera sensaciones, casi como una computadora, ¿no? Con sus periféricos ahí, ¿sí? Ya luego viene pues una estructura compleja que la vamos a ir viendo por partes para ver cómo algunas reacciones del ser humano son voluntarias y otras no. Puedes hablar porque te da la gana de hablar, ¿no? Pero no puedes dejar de estornudar cuando te vienen las ganas de estornudar, ¿no? Simplemente tienes que hacerlo.
Es decir, hay reacciones, esas involuntarias son las que nos cuidan la vida, ¿no? Dice, ¿cómo sé que tengo que respirar? Cuando me falta el aire, yo no digo, ¿sabes qué, pulmón? Hínchate, ¿no? Automático, ¿no? Entonces, eso sucede a nivel involuntario. Y aquí vemos, por ejemplo, el sistema nervioso central, donde está pues el cerebro, ¿no? El eje, como quien dice, el timón que guía, ¿no? Por aquí no, por aquí sí. Y el sistema nervioso periférico, que es todo lo demás, todo aquello que va a lo largo de nuestro cuerpo a través de ese principal ramal que es la médula espinal, ¿no? Tristemente he visto a una amiga que por un accidente se ha quedado paralítica, ¿no? Desde la zona del ombligo hacia abajo, porque ahí donde ven ustedes en la médula hubo un daño, un corte. Es como que cortas el cable de la electricidad y solo llega la electricidad hasta un sitio y de ella no, pues porque está cortado. La persona pierde sensaciones. Una persona que ha tenido un daño a nivel de médula se puede estar quemando un pie y no se entera, porque no lo siente. Entonces, miren qué importante es esto, ¿no? Tener todo nuestro cableado perfectamente funcionando. Y así, entonces, recapitulando, sistema nervioso dividido en dos grandes partes. Sistema nervioso central, cerebro, y sistema nervioso periférico, todo lo demás, ¿no? Ahora, dentro del sistema nervioso central tenemos el encéfalo, que comprende propiamente dicho el cerebro, el cerebelo que está más atrás y el tronco encefálico, como una raicita que sale. También la famosa médula espinal de la que estamos hablando, ¿no? Que es el gran conector hacia todas las ramificaciones nerviosas que tenemos. Por otro lado, el sistema nervioso periférico tiene una parte que es la somática, orgánica, y la otra que es la autónoma o vegetativa. ¿Por qué se utiliza ese término vegetativo? Para relacionarlo con las plantas, vegetal, ¿no? Tú ves una planta y dices, la planta me estará mirando, se comunica conmigo, ¿no? A ver, le voy a hacer cariñito. Ah, la planta, es una cosa que está viva, pero no manifiesta su vida más que con los productos que tiene. La veo verdecita, pues la planta está viva, ¿no? Pero la asociación viene en ese lado, ¿no? Vegetativo. O sea, no hay voluntad, no hay motivación. Simplemente se da porque tiene que darse, ¿no? Te regula la temperatura, te regula los latidos del corazón, etcétera, ¿no? Un gran etcétera, que lo vamos a ir viendo luego. En el sistema nervioso central están las funciones más complejas. Ahí está pues, justamente la inteligencia, ¿no? Eso que tanto se ha estudiado durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que ha dado lugar a la creación del invento más grande que ha hecho el ser humano, que es la inteligencia artificial, ¿no? Increíble, ¿no? El ser humano creando otra inteligencia, que incluso dicen que va a ser capaz de superar a su creador. ¿Quién es el creador? El ser humano. El ser humano crea a la inteligencia artificial. Ahora, esa hija que tiene el ser humano, que se llama inteligencia artificial, la va a superar, ¿no? No es que pueda ser que la supere, la va a superar, es cuestión de tiempo. Y bueno, entonces en nuestro cerebro, que es tan maravilloso, que ha sido capaz de crear otra inteligencia que hasta le va a ganar en velocidad, en precisión, en detalle y en capacidad, pues tiene ahí en ese cerebrito todo lo necesario
para llevar una vida de éxito. Tenemos entonces en ese sistema una serie de funciones complejas. Establecemos el razonamiento, la memoria, el aprendizaje, ¿no? Cosas que incluso no nos damos cuenta. ¿En qué momento estamos aplicando la inteligencia? Estamos memorizando. Porque somos como un auto sin piloto, ¿no? O sea, ya solo. Como un avión que dicen, ponle piloto automático. ¿Ya? El piloto del avión se cruza de brazos y simplemente observa por un tiempo cómo va el avión solo, controlando altura, controlando velocidad, dirección, orientación, ¿no? Sentido. ¡Qué maravilla! ¿No? Y todo esto sucede porque está controlado por el cerebro, ¿no? Que tiene un peso aproximado, como vemos ahí, de más de 1 kilo. ¿No? Háganse la idea que se compra 1 kilo de azúcar y un cuartito más, ¿no? 1.350 gramos, dice, ¿no? Entonces, ese cerebro que tiene más o menos ese peso, y que algunos estudiosos dicen que genera una potencia eléctrica de 20 watts. Imagínense ustedes un foquito, de esos que venden en una ferretería, un foquito de 20 vatios. Ya, esa energía es la que genera el cerebro. Ya sea en reposo, ya sea en pleno trabajo, ¿no? Básicamente el cerebro funciona por un procesamiento electroquímico, mientras que el cerebro de la computadora, o sea, su CPU, es 100% electrónica, el cerebro es electroquímico, es decir, genera reacciones y pulsos eléctricos, pero también genera reacciones químicas. ¿Dónde? En los neurotransmisores. En esa masa que vemos ahí toda arrugada, llena de surcos, ahí está todo concentrado, apretujado, ¿no? Dicen que si eso se estira, pues cubriría una amplia superficie, ¿no? Obviamente que el cerebro tiene una gran protección, ¿no? Primero las meninges, como una capa que rodea al cerebro para poder protegerlo. Pero básicamente tenemos el cráneo, ¿no? El cráneo que es como nuestro casco. Ahí reciben los golpes, ahí caen los golpes, te puede salir sangre del cuero cabelludo, pero no llega pues al cerebro, a no ser que sea un accidente muy fuerte, ¿no? Entonces ahí sí ya entramos al estudio de las zonas del cerebro según como cada investigador hace, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, no, simplemente vamos a dividir el cerebro solo en 2 partes, para no confundir, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Pero viene otro autor y dice, no, muy sencillo tampoco. Vamos a hacer algo más complejo. Vamos a dividir en lóbulos. Y ahí tienen ustedes lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Cada uno de esos lóbulos concentrando una zona de nuestras actividades. A nivel del lóbulo temporal vemos, por ejemplo, centro de la comprensión de la palabra hablada, porque está concentrada justamente cerca al oído, ¿no? En el lóbulo occipital, el área de la visión. Entonces, miren ustedes cómo este estudio permite entender mejor cómo funciona el cerebro. Ojo que este estudio todavía es, como diríamos, un estudio estático. Es decir, el cerebro no está viéndose en pleno trabajo. Simplemente puede haber sido el cerebro de un cadáver, ¿no? Abren, lo miran, ahí lo revisan, lo tiñen, ven, dice, acá en esta parte está esto, el otro, ¿no? Actualmente los estudios ya son, pues, de cerebros en pleno trabajo, ¿no? Que van generando sus ondas alfa, ondas beta, ondas gamma, ondas teta, es decir, ya es a otro nivel, ¿no?
existen los electroencefalógrafos, ¿no?, que miden los impulsos electrónicos que genera el cerebro a cada instante, cada microsegundo, ¿no? Y se puede detectar, por ejemplo, casos como la epilepsia, ¿no? Qué maravilla, ¿no? El estudio del cerebro. Por eso hay libros enteros, tomos enteros que solo estudian el cerebro, no nada más. Es todo un mundo. Últimamente se ha publicado por internet, tal vez ustedes han visto en redes sociales, la fotografía que se ha tomado a 1 milímetro cúbico de cerebro, que tiene como cerca de 1 millón de gigas de información. Qué maravilla, ¿no? Se ha hecho a fines del 2024, inicio de este año 2025, y se ha publicado en una revista científica llamada Journal of Science, y ahí se ve, ¿no?, 1 milímetro cúbico de cerebro. Y alucinen ustedes, una cabecita de alfiler. Ya, esa cabecita de alfiler generando millones de gigas, que ya ni siquiera se puede decir millones de gigas, tienen que utilizar otra clasificación que son los petabytes. Entonces, qué locura será un cerebro entero, ¿no? Por eso hasta ahora no se puede hacer un mapeo total del cerebro. Se está tratando y es posible que se logre. Entonces tenemos los lóbulos, ¿no? Continuamos con el lóbulo frontal, el área psicomotriz, el centro del lenguaje, ¿no? Eso que estoy, por ejemplo, utilizando ahora en este instante, ¿no? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Qué gestos hacer? ¿Qué cosa recordar? Y de lo que recuerdo, ¿qué es lo que debo decirles, ¿no? Es toda una maravilla, todo un proceso complejo, por supuesto que complejo. Y ya entramos, pues, al cerebro estudiado de otra forma, como lo quiso hacer el doctor Penfield. ¿Qué hizo este doctor? Siempre dice que los investigadores son medio locos, ¿no? Y no le falta razón. Por ejemplo, este señor alucinó que el cerebro podía reflejarse con la forma de un hombrecito distorsionado de acuerdo a donde hay mayor sensibilidad. Y a eso le llamó el hombrecito de Penfield. En otras palabras, el homúnculo de Penfield. ¿Qué es el homúnculo de Penfield? Es el dibujo de un hombrecito, ¿no?, que se pone sobre la corteza cerebral, un dibujito, para más o menos ilustrar qué zonas tienen mayor sensibilidad que otras. Entonces vemos, por ejemplo, que la mayor sensibilidad la podemos tener en los labios. Por eso la maravilla del beso, ¿no? En los labios. Entonces, si es en los labios, Penfield hace grande esta zona de los labios, ¿no? ¿Dónde tienes poca sensibilidad? De repente en el talón, en la espalda, ¿no? Por ahí no siento nada. Ah, ya. Entonces casi no se ve el dibujo de la espalda. Pero ¿dónde tienes también gran sensibilidad, no? En la yema de los dedos. Ajá. Entonces en la yema de los dedos vamos a poner una mano grande y unos dedos, ¿no? Por eso sale este homúnculo de Penfield, ¿no? Siempre me llamó la atención cuando era estudiante. Decía, ¿por qué ponen esas caras en el cerebro? ¿Qué será eso? Después de mucho tiempo me enteré, ¿no? Ya luego estudiando la psicología tuve una mayor información y un mejor entendimiento de qué cosa era el homúnculo de Penfield. Y así sirve para eso, precisamente. La otra clasificación, la que es aparentemente más sencilla, que es de los hemisferios, simplemente te dividen al cerebro en dos, como en dos tajadas. Tienes una naranja, la partes en dos, ya. Este es el izquierdo, este es el derecho. Ah, qué fácil. Claro, al principio es fácil, pero si tienes un curso de neuropsicología, ya la cosa cambia, porque cada hemisferio tiene a su vez sus propias partes y sus propias clasificaciones. Y por lo menos al principio ya se identificaban algunas zonas o áreas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en este caso, se ha puesto de dos colores para que se entienda mejor, ¿no? Hemisferio izquierdo, área del razonamiento. Ajá, ahí está el área donde razonamos, ¿no? Si hago esto, sucederá esto. Si no lo hago, esto es lo que va a pasar.
Luego viene la zona del lenguaje hablado, ¿no? ¿Cómo articulas? Si esa zona se daña, pues tienes problemas. Puedes tener una disartria, como en el caso de este cantante, ¿no? Pedro Suárez Vértiz, lo recuerdo. Él tenía disartria, que justamente es una afección al área del lenguaje hablado. Un gran cantante, ¿no? Pero miren qué triste, ¿no? Que justamente la herramienta con la que este cantante se ganaba la vida, que es el lenguaje hablado, en este caso el lenguaje cantado, se afectó. Disartria. Y así, ¿no? Encontramos otras áreas como el lenguaje escrito, ¿no? Prácticamente nosotros estamos perdiendo esta capacidad porque más que nada ya no escribimos, ¿no? Digitamos, tipeamos, ¿no? A ustedes jóvenes de 16, 17, 18 años le dicen, a ver, escribe una carta así a mano. Primero no les va a gustar, segundo no les va a salir. Dicen, esto me enseñaron en inicial, ¿no? Ya me olvidé la letra script, la letra Palmer, la letra cursiva. ¿Qué será eso? Ni me quiero acordar, dicen algunos, ¿no? Pero es importante, ¿no? El manuscrito, manuscrito. También tiene un área. Cuando un área no se usa, se atrofia. ¿Qué quiere decir atrofiar? Se pierde, ¿no? Y tú la chapa de una puerta no la usas, pues el día que metas la llave no va a abrir, se oxida. El aceite que tiene se solidifica y ya no gira. Miren ustedes, entonces, qué importante es utilizar las áreas cerebrales. Bien importante. Siempre es bueno, por eso recomienden ustedes a sus abuelitos, a personas ancianas, que utilicen su mente. No decir, no, yo ya estoy viejo, ya no quiero leer, ya no quiero mirar nada. No, no. Siempre es bueno. Jueguen, ¿no? Un poco, adivinanzas, sudoku, crucigramas, pupiletras. Es bueno eso. Entonces tenemos la habilidad científica. Ah, miren qué interesante. También hay una zona para la habilidad científica. Habilidad numérica. Ah, muchos de ustedes, ¿no? Muy hábiles con los números. Tienen una zona bien desarrollada. Control de la mano derecha. ¿Cómo es, no? Qué curioso que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. ¿Sabían, no? Y al revés, el hemisferio izquierdo controla todo el lado derecho de nuestro cuerpo. Por eso quien sufre de Parkinson, ¿no? Temblor, es porque tiene la lesión, por ejemplo. Tiene lesión en el hemisferio derecho, entonces el cuerpo del lado izquierdo es el que va a tener ese temblor. Porque es cruzado. Muy bien. Ya entramos entonces al hemisferio derecho ahora. ¿Qué cosa hay en el hemisferio derecho? Dicen que es el lado de los artistas. Ahí se habla de la intuición, ¿no? Esa capacidad que tiene la persona de más o menos decir, esto va a salir mal, mejor no lo hagas. O esto va a salir bien. Me tinca que va a salir bien. También está la imaginación, ¿no? Wow, dice qué gran imaginación tiene este escritor. Como ha escrito una novela completa y todo lo que ha escrito no existe. Solo estaba en su cerebro. Él se imaginó un anciano, él se imaginó un lugar, etc. Entonces ahí está el sentido artístico, pues, ¿no? El sentido de la música, la percepción tridimensional, es decir, imaginarse las cosas pero de bulto, ¿no? Con un largo, un ancho y una altura. Y obviamente el control del lado izquierdo, cruzado, pues, ¿no? Y así vemos un pequeño estudio hemos hecho del cerebro, que aparentemente era sencillo nomás decir, no, no, izquierdo, derecho, pero no. Ya encontramos zonas y cada vez se detectan con mayor precisión
estas zonas. Muy bien. Ahora tenemos el cerebelo. Cuando a mí me decían cerebelo, antes yo pensaba que era el mismo cerebro. Decía, bueno, pero cerebelo, ¿no? Puede ser que a alguien se le haya ocurrido decir cerebro, cerebelo, está jugando. No, no estaba jugando, era otra parte. Ah, ya. ¿Qué te duele? ¿Te duele el cerebro o te duele el cerebelo? Ah, ese está jugando. No, cerebelo es otra zona, está detrás, ¿no? Que es la que controla el equilibrio. Y cuando se desarrolla eso muy bien, pues ahí vemos en las calles, ¿no? ¿Han visto ustedes a esas personas que están en un semáforo ahí con sus pelotitas y sus palitos subidos en una soga y todo lo hacen en un minuto porque ya la luz va a cambiar y luego piden su sencillo varón, dicen, sencillo varón. Entonces, miren ustedes que el cerebelo es el que está bien desarrollado, pero al revés, un cerebelo que no está bien desarrollado o que tiene una lesión, ¿qué va a producir? Lo que vemos en esa imagen, ¿no? Pierdes el equilibrio. ¿Qué pasó? Dice, no puedo caminar. Le afectó el cerebelo. No hay una buena coordinación de los movimientos, ¿no? Sirve también para mantener una buena postura, ¿no? Tú notas cuando una persona está en una buena postura, está reposado, está rígido, depende de su estado de ánimo, ¿no? El psicólogo, desde que ve a una persona cómo se siente en un consultorio, ya se da cuenta cómo está, ¿no? Se sienta cogiéndose de los brazos de la silla, o está muy reposado, tirado hacia atrás, o está hacia adelante. La posición del cuerpo es para estudiarla también y ver de qué manera se puede ayudar a esa persona, ¿no? Entonces el cerebelo está ahí, en la parte posterior del cerebro, ¿no? Y básicamente con la función de coordinar los movimientos y mantener el equilibrio. Luego tenemos el tronco encefálico. El tronco encefálico, básicamente para los procesos automáticos. Que, por ejemplo, estornudas, te ríes, te viene ganas de reír y no puedes contener la risa. Un reflejo, una cosa, una especie de espasmo, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces ahí vemos tronco encefálico, ejecución de procesos automatizados, vitales. Involuntariamente respiramos, ¿no? Nadie dice, ahora voy a respirar, ahora no voy a respirar. No, simplemente sucede, porque te está cuidando la vida. Imagínate que falle el tronco encefálico, ¿no? Que es nuestro control automático. Entonces, qué importante. Y luego encontramos en el tronco encefálico, ¿no? Vemos ahí los elementos que están adyacentes, como por ejemplo, sigue ya debajo la médula espinal, el bulbo y diversas partes, como el mesencéfalo, diencéfalo, que son clasificaciones ya propias para el campo de la neurología, es decir, para hacer un estudio pormenorizado de estos órganos que más interesan, por ejemplo, en el campo médico, qué lesión puede haber ahí, qué tipo de tratamiento dar, ¿no? Es decir, un estudio ya profesional, pero básicamente llévense ustedes como información lo anterior. Clasificación, partes del cerebro en hemisferios y partes del cerebro clasificadas como lóbulos. Muy bien. Luego tenemos en el sistema nervioso periférico, somático, los nervios espinales, que están prácticamente cubriendo nuestro cuerpo. Ahí tienen, por ejemplo,
en la médula espinal, lo que les decía, ¿no? Llevando todos esos impulsos que luego son repartidos en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores, ¿no? Una serie de inervaciones. Inervación, es decir, ramificación de los nervios, para poder entender cómo así en diversos órganos están los nervios cumpliendo dos funciones básicas: función motora y función sensorial. Es decir, mover algo o sentir algo. ¿Qué puedes sentir? Calor, presión, depende, ¿no? Entonces, así, de esa manera, por ejemplo, vemos en el sistema nervioso somático, desarrollamos ciertas capacidades, como por ejemplo, vemos ahí el tracto olfatorio, el tracto auditivo, y cada una de esas partes que sirve para poder dar unidad a todas las funciones intelectuales y no intelectuales que tenemos a nivel cerebral. Muy bien. Ya entramos luego al sistema nervioso autónomo o vegetativo, que se ha dividido en dos partes. Esto sí es importante tenerlo en cuenta. Por un lado, el sistema nervioso autónomo o vegetativo parasimpático. Y luego el sistema nervioso autónomo o vegetativo simpático. Y alguien puede preguntar, ¿y por qué le pusieron esos nombres, no? Simpático, parasimpático. Justamente en los nombres está la explicación. Si uno entiende los nombres, la etimología, el significado, ya puede uno entonces describir mejor, ¿no? Simpático, antiguamente los investigadores decían, cada vez que nosotros estimulamos esta parte del sistema nervioso, esto de aquí es como una puerta que se nos abre. Y cada vez que hacemos esto otro, se cierra. Simpático, es decir, como que actúa a favor de nosotros. Y el otro se bloquea. Entonces, al final pusieron simpático y parasimpático. ¿Por qué parasimpático? Este extremo de la palabra para, es prefijo para, indica como si fuera, pero que no es. Acuérdense ustedes, olimpiadas y el otro paraolimpiadas, como si fuera olimpiada, pero no es una olimpiada. Militar, paramilitar. El paramilitar puede usar uniforme, puede tener un arma, pero no es un militar. Parasimpático. Aparenta simpatía, pero no la tiene. Simpatía en el sentido de los primeros investigadores, es decir, que reaccionaba ante ese estímulo. Decía, pero en este caso vamos a verlo detalladamente. Con el sistema simpático vemos que, por ejemplo, la pupila se dilata bajo un estímulo. ¿Cuál es el estímulo para que se dilate la pupila? Por ejemplo, pensemos en la oscuridad. En un sitio oscuro la pupila se dilata, puesto que tiene que utilizar toda su potencia. Y en el parasimpático, la pupila se contrae. Por ejemplo, cuando salgan ustedes en este momento a la calle, en pleno sol, y la pupila reduce. Es exactamente como una cámara fotográfica. Y así parte por parte. Vemos entonces en el sistema simpático efectos que son contrarios a lo del parasimpático. Entonces, cada uno de ellos, si lo vamos analizando parte por parte, vamos a ir viendo. Por ejemplo, dice, inhibe, reduce. En el otro caso, aumenta. Y así. Inhibe la liberación de glucosa,
inhibe la liberación de azúcar, por ejemplo. En el otro caso, estimula la liberación de glucosa, es decir, de azúcar. Es decir, en un caso, aumenta los latidos cardíacos. En el otro caso, disminuye los latidos cardíacos. Se han hecho estudios mediante lo que se conoce como el biofeedback para que el ser humano sea capaz de controlar aquellos actos involuntarios. Dicen algunos científicos que lo han logrado. Por ejemplo, voluntariamente controlar la presión arterial que tenemos. Sin embargo, estos estudios no son definitivos. Y así vemos pues que hay diversas zonas en nuestro cuerpo que no obedecen a nuestra voluntad, sino que actúan como protección de acuerdo a las circunstancias. En algunos casos conviene contraer la vejiga, ¿no? Y en otros casos conviene relajarla, aflojarla. Estás en el baño, pues aflojas. Luego estás en la calle, contraes, ¿no? Contraes, dices, no estoy en la calle, ¿cómo me voy a orinar acá? Entonces, contraes. Tienes ese control voluntario, aun cuando el mismo organismo genera sus procesos automáticos, sin necesidad que tú des una orden. Te duermes, pero vas a seguir respirando, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren ustedes qué interesante es todo este mecanismo tan complejo que tenemos y que estudiamos en el campo de la psicología, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el sistema límbico, aquí ya partes internas dentro del encéfalo, diversas áreas donde se producen, por ejemplo, hechos como la homeostasis, homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Equilibrio. Que todo esté organizado y funcionando como debe ser, ni muy rápido ni muy lento, todo equilibrado. También están zonas como la memoria de corto plazo y largo plazo. Me acuerdo de lo que estoy diciendo en este instante, pero también me acuerdo de mi nombre, el día que nací. Cosas más difíciles tal vez ya no. Si en este instante alguien le dice, ¿qué almorzaste antes de ayer? Ah, me la pusiste difícil, ¿no? Una pregunta que ya es mucho más precisa y que tal vez no la puedan responder, ¿no? Y así. Y luego entramos a ver cuál es ese efecto maravilloso de la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es el hecho de que cuando se lesiona una parte de nuestro cerebro, inmediatamente otra zona cubre, reemplaza y hace las veces de esa parte lesionada. Esa es una maravilla, ¿no? Entonces, un cerebro que está atrofiado, pues no va a tener esa facilidad, ¿no? Sin embargo, personas ancianas, 60, 70, 80 años, en algunos casos, siguen trabajando y todavía realizan trabajos intelectuales. Dice, ¿cómo así? ¿Por qué mi abuelito que es menor ya no hace nada? Dice, se olvida de todo, ¿no? Tiene demencia senil, por ejemplo. Pero básicamente hay que pensar que organismo que no se utiliza se malogra, se atrofia. No digamos que se enferma, pero ya no funciona con la efectividad de un organismo que está en pleno trabajo. Tienes tu bicicleta, tienes tu skateboard, lo utilizas diariamente, pues va a estar operativo ese aparatito. Si no lo utilizas, a ver, pruébalo de acá 6 meses. Hasta te has olvidado cómo se maneja. Entonces, la práctica, la plasticidad cerebral es el hecho de todos los días utilizar nuestro cerebro, las diversas áreas que tenemos, ¿no? ¿Para qué? Para que se produzcan nuevas conexiones sinápticas. ¿Y qué significa eso? Que tengamos nuevos conocimientos, ¿no? ¿Y es bueno olvidarse? Sí, es bueno olvidarse. Cosas que ya no vamos a utilizar, ¿para qué? Como en la computadora, la pasas a la papelera de reciclaje.
dejas un espacio libre. ¿Para qué? Para lo nuevo, para eso que estás aprendiendo en la pre de San Marcos. Entonces, vacías algo, dices, esto ya no, esto ya me lo sé, ya. Ahora necesito espacio, necesito liberar espacio en mi disco duro para captar lo nuevo que estoy aprendiendo. ¡Qué maravilla! Muy bien. Y así, entonces, como diría alguien, así como jugando, hemos llegado ya a cerrar esta clase y por aquí les quería mostrar algo. Ya, las claves de respuesta que es importante que les hagan su captura. Ay, caramba, ¿qué pasó? Bueno, aquí la voy a poner nuevamente. Ahí está. Muy bien. Entonces, estos minutos que nos quedan, que son 13 y ahora 12, podemos utilizarlos para conversar un poco y una pregunta, más o menos evaluando lo que hemos hablado. Empecemos por algo bien sencillo. ¿Quién de ustedes conoce alguna otra rama de la psicología que no se haya mencionado? Porque yo les he dicho que hay muchas más, ¿no? Pero solo dijimos psicología organizacional, psicología clínica, psicología educativa, y por ahí paramos de contar, ¿no? Pero yo les dije, hay muchas más. ¿Alguien de ustedes ha oído alguna vez hablar de otra psicología? A ver, los escucho. Psicología infantil. ¿Cómo? Sí, está bien, Psicología psicología infantil. infantil, ¿no? Sí. Muy bien. A ver. La psicología criminalística. Psicología criminalística. Una vez escuché que alguien decía psicología criminal y yo le corregí, le digo, oiga, psicología criminal no, psicología criminalística. Claro que sí. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué diferencia les dije que hay entre enfoque psicológico y escuela psicológica? A ver, ¿quién recuerda? Que la escuela es un grupo de personas. Ya. En cambio, el enfoque psicológico es una forma en la que aplicamos la psicología. Exactamente, ¿no? O sea, el grupo de personas, te faltó un poquito de... Grupo de personas que comparten una misma idea, ¿no? O sea, la escuela dicen, ya, yo estoy de acuerdo, la psicología estudia la mente, yo también estoy de acuerdo, escuelita. Enfoque, ya. Ya conocemos lo que es la psicología. Ahora lo que nos interesa es ver cómo la vamos a aplicar en el mundo práctico, ¿no? Y no solamente en el mundo práctico, también la podemos utilizar en las investigaciones psicológicas. ¿Qué métodos utiliza la psicología? A ver, ¿quién recuerda? La introspección. Ya, muy bien. Y a nivel de investigación, ¿recuerdan ustedes o pueden El revisar? método correlacional. Experimental también. Exacto. Si hablamos de métodos, entramos al campo de los experimental o no experimental. Y luego tenemos ya dentro de ellos el descriptivo, que es como una foto, ¿no? Se porta así, se comporta así, llora en la mañana, en la noche se ríe, descriptivo. Correlacional ya compara, ¿no? Llora cuando tiene frío, cuando tiene calor no llora. Estamos comparando dos elementos. ¿Cómo se llaman esos elementos que comparamos? ¿Qué nombre tienen en ciencia? Variables. Variables. Muy bien, porque efectivamente estamos hablando de elementos que varían. Sube el de acá, baja el otro. Sube el otro, baja. O tal vez los dos también pueden subir o bajar al mismo tiempo. ¿Recuerdan ustedes qué organismo, qué órgano es aquel que controla
el equilibrio de los seres humanos. Cuando vemos, por ejemplo, en la calle, les cerebelo. ¿El sistema nervioso central? ya, el cerebelo, Cerebelo. claro, sí, exactamente, ¿no? Ahí tenemos el cerebelo controlando el equilibrio, ¿no? Entonces, eso es. Muy bien, veo que han estado atentos. A ver, dentro de la psicología, ¿qué investigadores conceptuaban a este campo que todavía no se llamaba psicología como alma? ¿Aristóteles? Aristóteles. Aristóteles. Claro, en Aristóteles. los tiempos, exactamente, en los tiempos de los primeros filósofos griegos que intentaron entender la psicología, ¿no? Algo que nos hacía sentir, tener miedo, avergonzarnos, decía, pero ¿qué cosa es? Ah, dice, posiblemente sea algo que conocemos con el nombre de alma. Y bueno, ya luego fue superando. ¿Qué escuela psicológica es aquella que dice, a mí no me interesa lo que hay dentro de la cabeza, yo solamente veo por fuera cómo actúa la persona? Eso me interesa. Conductismo. El conductista, la escuela conductista, muy bien, ¿no? O sea, solo ve reacciones, ¿no? Se comporta así, se comporta así. Por ejemplo, un psicólogo educativo, conductista, simplemente se fija cómo se comporta el estudiante, ¿no? Dice, araña, escupe, insulta, pega, ¿no? Pone sobrenombre. En cambio, un psicólogo con otro enfoque, por ejemplo, psicoanalista, él diría otra cosa, diría, no, es que lo que pasa es que en su infancia seguramente tuvo un problema con la mamá, vamos a hacer un estudio, lo vamos a poner ahí en un diván y vamos a ver su subconsciente. ¿Qué escuela es esa que estudia el subconsciente, el inconsciente? A ver si recuerdan ese término, esa escuela. Psicoanálisis. El psicoanálisis. ¿Quién es su principal representante? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Muy bien. Estamos entonces yendo por buen camino. Veo que ustedes han captado la información que hemos estado generando aquí. Y qué bueno. Entonces, esto que es un tema, ¿cómo les puedo decir? No sencillo. He tratado de hacerlo sencillo, porque en realidad, si ustedes ven, es un curso bien compacto, ¿no? Donde se estudian dos temas importantes en estas 2 horas. Y bueno, continuemos con un breve repaso. ¿Qué cosa es aquello que les dije con el nombre de homúnculo de Penfield? O el hombrecito de Penfield. El homúnculo, dijo él, ¿no? Ya es una pregunta un poquito más compleja, ¿no? El homúnculo de Penfield, vamos a ponerlo aquí. Ahí está, el homúnculo de Penfield, ¿cierto? Entonces ahí vemos el cerebro, la corteza cerebral y la ilustración que hace Penfield de qué zonas son las que están más desarrolladas a nivel sensorial. Y por eso esos dibujos distorsionados del ser humano, ¿no? Los labios muy grandes. ¿Por qué los labios muy grandes? Porque ahí está la mayor sensibilidad, ¿no? ¿Dónde también está una buena cantidad de sensibilidad? En la yema de los dedos, ¿no? Por eso se ven unas manos grandes. Sin embargo, pues la espalda, ¿no? Los tobillos pequeños. Por eso sale totalmente distorsionada la imagen, porque básicamente sirvió para poder entender básicamente. A ver, no voy a poner la imagen, pero ¿recuerdan ustedes cuántos lóbulos tiene el cerebro o cómo los han repartido? 4. No. A ver, ¿cuáles son? El occipital, el parietal, el temporal y el...
Y frontal. 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 Muy bien. Claro, sí, ¿no? Y está muy bien porque estas preguntas que estoy haciendo son directas, no son preguntas que están en un cuadernillo recién y uno se va a poner a pensar y va a revisar, ¿no? Simplemente estamos midiendo en este caso, hablando psicológicamente, de la memoria a corto plazo. Esta que hemos utilizado hoy día, memoria a corto plazo, es decir, lo poco que ustedes pueden recordar, y está muy bien. Dicen que justamente la memoria a corto plazo se desarrolla al máximo en la edad que ustedes tienen. 16, 17, 18, 19, 20 y luego va bajando, bajando, bajando. ¿Qué memoria es la que queda? La memoria de largo plazo. Por eso ustedes se dan cuenta que los ancianos siempre recuerdan y con mucho cariño los tiempos pasados, ¿no? A ver, abuelito, cuénteme usted de su colegio de primaria. Le va a dar hasta el nombre de los profesores, ¿sí? Pero si le preguntan algo así del momento, abuelito, ¿qué ha desayunado usted hoy día? Ay, ya me olvidé. Eso es normal, por si acaso. No pensar que hoy está mal, tienes demencia, no, no, no. A la edad de ustedes, la memoria de corto plazo está pero a full, lo máximo. Ustedes razonan, suman, restan, dividen. Yo les pregunto qué cosa he dicho y me lo cuentan, ¿no? En cambio, es distinto en un adulto. Por eso se habla de pedagogía, andragogía. Pedagogía viene de la palabra paidos, niño, adolescente, joven. Andragogía, persona adulta, persona mayor. Entonces, esa es la diferencia. En la universidad, primero empiezan con la pedagogía o continúan, porque eso es lo que han tenido en inicial, primaria, secundaria, pero ya luego van desarrollando, ¿no? En la adultez. Y entonces ya en ustedes se aplica la andragogía, ¿sí? Enseñanza para personas adultas, que es distinto. Muy bien, entonces la clase ha estado al menos satisfactoria para mí. Espero verlos la próxima semana, también con 2 temas nuevos. Espero tratar de hacerlo de la mejor manera didáctica para que se entienda, porque esa es la clave de hacer una buena clase, ¿no? O sea, lo difícil es hacerlo sencillo, dar ejemplos que se entiendan y de esa manera pues sirve, ¿no? Ahora ya queden ustedes hacer los repasos respectivos. Muy bien, entonces ya vamos cerrando. Dar tiempo porque no sé si ustedes continúan con más clases, pero igual. No se olviden también que la universidad cuenta con un servicio psicológico gratuito. Si alguien de ustedes necesita orientación, ayuda psicológica, simplemente acudir al servicio psicológico de la universidad. Y bueno, eso es todo y ya nos vemos entonces la próxima semana con 2 nuevos temas. Será hasta la próxima. Que sigan teniendo un buen día.